Bueno, como bien saben, el CTF, que está organizado en conjunto con Cuatro, empezó ayer a las 21 horas. Ya han habido muchos avances. Hay gente que casi no durmió. Ha estado toda la noche dándole a los challenges. Recuerden que la competencia termina hoy a las 13 horas. Todo ha salido perfecto, igual que la competencia anterior, igual como lo hicimos con Comi en su momento. Veo gente de distintas partes, de España, bueno, hay harto de españoles aquí, Argentina, Paraguay, Argentina nuevamente, así que la idea es que ustedes vayan compartiendo y vayan haciendo preguntas durante la charla. Recordar que el chat de Twitch está hecho para eso. El expositor va a hacer su presentación como corresponde y al final de la charla nosotros los vamos a ir ayudando para que lea los mensajes por pantalla con las preguntas que tengan que hacer. ¿Ya? Cosas que tienen que saber, no va a haber un break así muy grande, vamos a hacer charla tras charla tras charla. El CTF va a terminar a las 13 horas, después de las 13 horas nosotros vamos a hacer una premiación, vamos a traer a uno de los sponsors que finalmente va a entregar el premio a la persona que gane este CTF. Oigan, si se fijan, el nivel de este año está súper bueno. O sea, el año pasado fue excelente, este año es el doble de excelente. Hay gente de diferentes nacionalidades, profesionales de distintas áreas, gente que viene trabajando años todo el tiempo. Así que empecemos, ¿ya? Yo sé que es muy temprano todavía, que hay gente que recién se está levantando, especialmente aquí en Chile, pero a poquitito va a ir sumándose más gente. Ya, ¿qué tal, ingenieros? Me imagino que todos conocen esa típica frase. Tenemos de primer ponente a nuestro querido amigo Julio Ureña, famoso Plaintext. Me imagino que todos han visto su video, o la mayoría ha visto su video en su canal de YouTube, cuando están tratando de aprender, entrenar, lo que se está preparando para los SCP. Él actualmente trabaja en Microsoft como especialista técnico de seguridad y cumplimiento, tiene más de 10 años de experiencia y hoy nos trae una charla bastante especial. Se llama Ejemplo real de un caso de explotación, procesos y elecciones. Básicamente, Julio lo que quiere con esta charla es explicarle a ustedes cómo lo hizo, cuando descubrió su CVE, cuál fue el proceso que siguió, cómo lo logró, cuánto tiempo le tomó, etc. Así que, sin más que hablar, voy a dejar con ustedes al gran Julio Ureña. Sabes, Diego, que me escribieron hace un momento, Julio, tienes que empezar con la frase. Yo no esperaba hacerlo, ya que tú lo mencionas, pues ni modo. ¿Qué tal, ingenieros? Su amigo Plaintext de este lado. Muy agradecido por Diego y todo el equipo de Sombreros Blancos por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta mañana un poco acerca de parte de lo que ha sido mi experiencia en, digamos, desde un punto de vista de aprendizaje, cómo aprendo. Y ahí la charla pues va a tener una orientación tanto un poco high level, o sea, general, como también elementos técnicos. Vamos a hacer un mix entre unas cosas y otras. Y bueno, en este mismo proceso de aprendizaje, cada persona naturalmente aprende de una forma en particular. Pero también cada persona enseña de una forma particular. Y la verdad es que las personas que dedican tiempo para enseñar a otros, los maestros, hay mucho pre-work, o sea, hay mucho trabajo detrás, hay muchas cosas que tú tienes que hacer a la hora de tú poder pararte 30 minutos, 40 minutos delante de alguien. Y son cosas que casi no siempre se ven. Para mí empieza con definir un objetivo, definir qué quiero hablar, cuál es el mensaje que quiero transmitir. Y luego de eso, pues entra el mensaje, entra el nombre de la conferencia. Y particularmente en el caso de hoy, pues la conferencia tiene como nombre Ejemplo real de un caso de explotación, proceso y lecciones. Y el nombre, pues, fue pensando, wow, que cómo hablo de esto, y ahí discutía con Diego un poquito. Diego me pasaba algunas ideas. De hecho, el nombre de la charla tiene, digamos, fue él que lo ideó. Eh, y en ese proceso, pues, primero pensaba, bueno, reproduciendo el exploit, el CVE 2019-19470 para aprender. Ese fue uno de los nombres que discutíamos. Luego hablamos de creando exploit para aprender o mi proceso de aprendizaje para producir el POC del CVE 2019-19470. Este me gustó, la verdad, creo que fue una decisión entre con cuál me voy. Pero básicamente, bueno, al final terminamos tomando este. La idea de la
presentación del día de hoy es que ustedes puedan entender cuál fue mi proceso de aprendizaje y también aprender junto conmigo las cosas que yo aprendí. Y vamos a hablar de 4 tópicos de manera puntual, tópicos totalmente diferentes, y luego vamos a unir cada uno de esos tópicos para entonces hablar del exploit. Este exploit de manera particular, digamos, no fue el que yo descubrí. El que yo descubrí fue el de Fortinet, el CB 2018. Pero este fue un exploit, pues, que le voy a contar un poquito más adelante, que alguien publicó cómo lo encontró y un proceso, digamos, de cómo algunos tips de qué fue lo que encontró, y simplemente yo lo utilicé como un mecanismo de aprender el contenido y reproducir el exploit. Antes de comenzar, pues para los que no me conocen, como decía Diego, mi nombre es Julio Ureña, también conocido como Plaintext. Soy un joven de República Dominicana, cristiano, esposo, tengo 2 niñas preciosas y una esposa maravillosa. Y pues trato de alguna forma pues hacer que tanto mi familia como amigos sean algo muy importante, son un elemento muy importante para mí. También soy líder de la comunidad de Red Team RD. Es una de las comunidades o la única comunidad actual momento de ciberseguridad hacking en República Dominicana. Puede ser que hayan otras underground que no conozca. Y pues la comunidad, el objetivo particularmente es mostrar la importancia del hacking en la ciberseguridad y proveer un espacio de colaboración en donde profesionales, no profesionales, estudiantes, gente que quiera aprender, pues pueda ser parte de nuestra comunidad y aprender de cómo utilizar el hacking para mejorar en todos los aspectos de ciberseguridad. También soy embajador de Hack the Box. Como embajador, pues básicamente ha sido por producto de cómo he ido colaborando con la plataforma Hack the Box desde sus orígenes, con los videos, con la misma comunidad de Red Team RD, que de hecho sale de un meetup de Hack the Box. Y pues bueno, ahí pues trabajo bastante con Hack the Box. Como decía Diego, también soy especialista técnico en seguridad y cumplimiento en Microsoft. Y pues aquí tienen mis redes sociales en donde pues pueden conectar conmigo. Ahí tengo el canal de YouTube en donde comúnmente pues, comparto temas de hacking de manera particular. Así que vamos a entrar directo a la charla. Lo primero es que somos diferentes, como les decía al inicio. Y cada persona aprende de una forma totalmente diferente a las otras. Y no hay ningún problema con eso. Hay personas que van a una universidad, van a un instituto, al colegio, a la escuela, y es su forma de aprender en grupos y de una forma, digamos, sistemática. Hay otros que les gusta probar las cosas. Yo soy de ese tipo de persona que me gusta mucho probar, hacer las cosas para entender cómo funcionan y de esa forma aprender. Otros pues deciden ver un canal de YouTube como el de IPSEC, Savitar, Taquito, eh, y aprenden de ellos siguiendo las metodologías de trabajo que ellos tienen. A otras personas les gusta leer y se toman su tiempo pues repasando ahí, leyendo documentación y todo esto. La verdad es que no hay un método por default en el cual ustedes deban aprender algún tópico en particular. Como yo les decía, si yo tuviera que elegir uno de estos 4, elegiría el de practicar para aprender, porque es donde entiendo que aprendo más. Pero quiero también comentarles un poco y haciendo esta analogía, porque yo sé que muchos de ustedes son profesionales, otros no son profesionales, algunos tienen aspiraciones de poder terminar una carrera, un máster o algo, otros pues no, quizá no le dan tanto importancia a esto. Y esto es un poco una experiencia personal y también quizás hacerle un comentario de una persona que conocí recientemente. Esta persona trabaja en Microsoft en una posición, digamos, digamos, de la parte de pentesting, hacking y todo esto. Y yo hablando con él, él me decía, mira, Julio, yo no tengo ningún título, yo no tengo ninguna certificación y yo trabajo aquí en Microsoft. La verdad es que yo no me gusta, digamos, todo el tema del colegio y esto, y prefiero aprender de una manera didáctica, yo mismo, haciendo investigaciones y demás. Hubo una ocasión que yo di una conferencia en una charla de ciberseguridad, una persona de Microsoft estaba allá, me vio,
le gustó, hablamos, digamos, le gustó lo que yo había logrado, lo que sabía, y pues así conseguí el trabajo, pero no tengo ninguna certificación. Y es un ejemplo totalmente excelente, porque da un contraste en que a veces uno entiende que tiene que tener 400 certificaciones para alcanzar algo, no necesariamente es así. En donde ustedes se sientan más cómodos de aprender, pues háganlo. A mí me gustan las certificaciones y me gustan los procesos de aprendizajes, digamos, de un inicio a fin. Sí, me siento más cómodo aprendiendo de esa forma. Pero ahí, como ustedes aprendan, como mejor les convenga. Otra de las cosas, por ejemplo, que yo hacía para aprender, y esto es quizás remontándome a cuánto, 15 años atrás, posiblemente en mi vida, no, un poquito más de 15. Cuando yo era niño, 10 años, que me mandaban al colmado, no sé cómo se usa en otros países, pero aquí quizá en Dominicana un colmado es una tienda donde tú puedes comprar cosas normales, digamos, no sé, una papita, un agua, un refresco, cosas para cocinar, lo que sea. Y hay veces que mi abuela me decía, tienes que ir al colmado y comprarme tan, y me decía, sé yo, 6, 7 cosas diferentes. Y había veces que yo iba y se me olvidaba una, y entonces tenía que volver. Entonces lo que yo decidí hacer fueron memorizar la cantidad de cosas que me pedían. Por ejemplo, si me decían 7 cosas, yo tenía el 7 en mi mente. Ese era el único, digamos, cosa que yo recordaba. O sea, trataba de, obviamente, entender lo que me habían pedido, pero tenía el número 7, porque el 7 me ayudaba a mí que cuando estaba en el colmado pidiendo las cosas, pues yo supiera si me faltaba algo, porque tenía 6 o pues tenía 5. Y ese fue un método, digamos que me salió y era una forma que, digamos, yo lo utilizaba bastante para poder memorizar ciertas cosas, porque no soy nada bueno memorizando, me gusta escribir la mayoría de las cosas. Pero esto aquí es, digamos, un contraste para ahora hablarles un poquito de el proceso mío de descubrimiento y cómo fue, digamos, todo el proceso. Primero, ¿por qué este CVE? Este CVE ocurre en un momento en donde yo estoy investigando escalación de privilegios. Estoy buscando escalación de privilegios. Estaba probando un software tratando de hacer la escalación de privilegios y no lo conseguí. Y en ese proceso, pues, de búsqueda, me encuentro con James Fortran, que es, digamos, como el padre de la escalación de privilegios, porque sus diferentes investigaciones han llevado a que otras personas que hacen research, pues, hayan creado diferentes tipos de exploits. Entonces, me encuentro con este tweet que habla de una escalación de privilegios y él hace referencia al equipo de Code White Security, que había descubierto una escalación de privilegios eh, para TinyWall, que es un firewall. Entonces yo me moví allá y veo, digamos así, de forma general, que era el exploit, lo empiezo a leer, a revisar y dije, bueno, me encantó el contenido, les voy a explicar en un momento cuáles fueron las cosas importantes que vi ahí, pero entonces decidí tratar de replicar el exploit, porque ellos no compartieron la prueba de concepto, solamente compartieron cómo lo descubrieron y los elementos, quizá para que alguien pudiera reproducirlo. Y particularmente fue lo que vi. Entonces, vamos a hablarle qué es el TinyWall y cómo funciona de manera general. El TinyWall es un firewall que está desarrollado en .NET. La forma en que él interactúa o que un usuario puede interactuar con el servicio es a través de NemPipes. Y vamos a hablar un poquito más adelante de NemPipes. Él corre en el Program Files como sistema. Y si, por ejemplo, yo quiero hacer una configuración, un cambio, lo que sea, quiero interactuar con el servicio, pues comúnmente yo lo hago a través de la interfaz gráfica y, qué sé yo, le digo, bloqueame un puerto. Al momento que yo hago eso, lo que hace TinyWall es que hace una serialización sobre ese contenido que yo quiero bloquear y le pasa esa serialización a el namepipe. Es aquí donde pues él habla con el sistema. Y lo que hace el namepipe es que verifica 2 cosas. Verifica si la ruta del programa que está hablando con el pipe es la ruta del TinyWall y verifica si tú eres un usuario que está autenticado. Si estas 2 condiciones se cumplen, pues simplemente procesa la información. Entonces, ¿cómo funciona el exploit que vamos a ir detallando poco a poco?
Lo mismo, imagínense que ustedes como atacante consiguieron acceso a un equipo que tiene instalado el TinyWall. Entonces, lo que tú puedes hacer es lo siguiente, tú creas el exploit y vamos a hablar de cómo lo vamos a crear el exploit en unos momentos. Y el exploit, básicamente, tú, si lo quieres correr desde una ruta en particular, no lo vas a poder conseguir. ¿Por qué? Porque él hace un chequeo de la ruta. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un enmascaramiento de la ruta. Eso lo vamos a hacer con C#. Y decirle a nuestro programa que nuestro programa está ubicado, digamos, en esa ruta, pero digamos es falso. Vamos a falsificar la ruta en donde está ejecutándose nuestro programa. Luego entonces tomamos un comando de PowerShell, el exploit donde lo tengamos, lo que sea, y lo vamos a pasar por JSON Serial, que es, digamos, un componente que fue creado para manejar serializaciones en .NET. Entonces lo serializamos, lo mandamos al controller y de esta forma pues nosotros vamos a poder conseguir acceso como Entity Authority System. Súper, hasta ahí. Entonces vamos a ir a ver cómo ocurrió esto y cómo lo logré y cuáles fueron los elementos. Lo primero es que cuando estuve leyendo sobre el exploit, eh, y todo el crédito de esto es para el equipo de CodeWise Security, eh, ustedes van a tener el enlace aquí en la descripción donde pueden ir y ver el blog post de forma original. Aquí, ¿qué fueron las cosas que empecé a identificar? Mencionaba namepipes. Namepipes es un concepto que de forma general lo comprendía, pero que tenía interés de conocer mejor. Y me gustó ver esa parte. Lo segundo es serialización y deserialización. Ya este componente yo lo había trabajado en Hack the Box anteriormente, tanto para Java como .NET e incluso Python. O sea que estaba familiarizado con serialización, deserialización. Incluso si quieren ver, hay una máquina que yo lo trabajo que se llama Arcaham, que está publicada en mi canal. El otro componente era .NET, que como muchos de ustedes saben, yo estoy familiarizado con C#, por lo que me parecía súper interesante poder este punto porque me es familiar, lo conozco. Y también estaba familiarizado con DNSPy, que lo vamos a ver más adelante, que es un decompilador. Finalmente, el otro elemento que dentro de la ecuación era que necesitábamos modificar el ejecutable, o sea, que nuestro programa para el sistema estuviera corriendo en otro lugar. Esto es algo que teóricamente yo lo había escuchado, pero no lo había hecho yo mismo. Y entonces creo que estos 4 elementos fueron los que me motivaron para yo tratar de reproducir el exploit. Entonces vamos a ver cuál fue mi acercamiento. Hay 2 formas de que ustedes comúnmente van a poder aprender algo. Ustedes pueden ir lo general, aquí en la orilla, poner sus pies sobre la orilla, y esta forma es tener un entendimiento general de la tecnología, cómo funciona. En el caso particular de lo que estoy haciendo o de lo que hice fue cuál papel jugaba un componente de los 4 que mencioné dentro del exploit y cómo hacer uso de él. La otra ruta hubiese sido que yo me sumergiera lo más profundo posible en cada una de estas 4 tecnologías. Son mundos totalmente diferentes que tienen sus componentes, tienen diferentes usos o formas de aplicación, arquitecturas que entender. Y la verdad es que de lo que hice, yo entiendo que todo estuvo en la orilla. O sea, no entré profundo en ninguno de los componentes. Sí, digamos, en el proceso de replicar, tuve que leer bastante, tuve que analizar bastante, entender cosas que quizá no lo vamos a tratar el día de hoy. Pero de forma general, pues entiendo que no fue algo que fue muy profundo. Incluso para los que no estén familiarizados con los conceptos que vamos a tratar ahora, creo que vamos a hablar de forma muy general y que va a ser bastante entendible para cada uno de ustedes. Entonces, los 4 componentes. Empecemos con el primero, comunicación vía NemPipe. Ahora, ¿qué es NemPipe? NemPipe es un componente, no solamente en Windows, también se utiliza en otros sistemas operativos, que permite la comunicación entre procesos, entre un proceso que es un servidor y otro que es cliente. Ahí pudieran haber interacciones entre múltiples procesos, recibir, enviar información. Y el NemPipe, por ejemplo, si en el caso que alguien quisiera irse profundo en investigación, permite también suplantación de identidad en los procesos de forma remota.
Se usa muchísimo para la parte de escalación de privilegios y para el tema de impersonalización. Hay todo un mundo ahí. Yo recordaba incluso cuando hacía la investigación, voy a quizá acercar, esto está un poquito buggy. Ok, bueno, está un poquito buggy, no puedo acercarlo, pero le voy a quizá mostrar acá. Cuando yo era sysadmin, me recordaba que en algunos momentos yo tenía que configurar en NemPipe y honestamente nunca me tuve la curiosidad de entender qué era NemPipe en ese momento. O para qué se usaba, para qué servía. Y esto era una configuración típica en SQL, en donde tú pues, podías definir el nivel o el uso, qué protocolo iba a utilizar para la comunicación. Y el NamePipe era uno de ellos. Entonces, está muy bien, teóricamente, aquí cómo funciona NamePipe. Entonces, ¿qué yo hago en estos casos? En estos casos entiendo el concepto de forma general, pero me gusta probarlo. Me gusta entender, ok, este es el concepto, pero ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo puedo hacer un NamePipe y mandar información? Como dice, ¿cómo puedo comunicar dos procesos diferentes que estén corriendo en un equipo de forma remota? Entonces lo que hice fue que empecé a investigar en C# y conseguí este código que lo fui creando poco a poco. En este código aquí yo tengo varios, digamos, componentes. Entre ellos, si esto me lo permite, un poquito hacia atrás. Aquí tengo el NemPipe, el server. Este es el server. Yo defino un nombre del pipe, que en este caso sería file transfer. Y cuál va a ser, si va a recibir o va a enviar información. Este es el servidor. Él va a esperar que un cliente se conecte y al momento que el cliente se conecte, voy a transferir un archivo. O sea, voy a tomar un archivo y se lo voy a mandar al cliente. Este, digamos, va a ser el uso que le voy a dar al servidor. Él va a esperar una conexión de un cliente y le va a transferir un archivo. Este en el caso del cliente, fíjense que el cliente se conecta al pipe del servidor y una vez se conecta al pipe del servidor, lo que hace es que lee la información del pipe y entonces guarda el resultado de la información que le está pasando el pipe, la guarda en una ubicación diferente. En este caso la vamos a guardar en NamePipes Clients. Este es el directorio que vamos a utilizar para guardar la información que recibamos del pipe. Entonces, vamos a hacer esto, digamos, en vivo. Vamos a tomar la ruta del servidor y vamos a ejecutarla por acá. Entonces, aquí ya el pipe está escuchando. ¿Cómo nos damos cuenta que el pipe está escuchando? Podemos ejecutar en PowerShell esta sentencia para nosotros tener los archivos que tienen pipe. Y aquí, como pueden ver, está el file transfer que definimos. Si yo lo cierro y lo intento correr otra vez, como pueden ver, no está. O sea que aquí confirmamos que ya tenemos nuestra aplicación que está escuchando en el pipe. Está esperando, está funcionando, digamos, el server. Entonces, lo otro que vamos a hacer es ejecutar el cliente para tener la transferencia al archivo. Primero vamos a validar que, digamos, ese archivo no exista dentro del client. Como pueden ver, aquí no hay nada. Y lo que haríamos es que vamos a crear ese archivo que vamos a querer transferir. Lo vamos a poner en otra ubicación. Sería archivo de prueba. Y vamos a ponerle el nombre que le pusimos. Creo que fue, en este caso, test. Correcto. Entonces, vamos y le ponemos test.txt. Y con esto entonces lo que vamos a hacer es que vamos ahora a ejecutar el programa del cliente. Ejecutamos el programa. Vieron allá que se conectó y el programa se cerró, el servidor ya no está activo. Y aquí recibimos el archivo del servidor que se llama test.txt. Verificamos la ruta de client y ahí tenemos nuestro archivo .txt. Entonces, de esta forma, pues, ya yo entiendo cómo puedo hacer transferencia de archivo. Pasaría lo mismo si yo quiero hacer un chat. Lo que sea que yo quiera hacer, lo puedo hacer ya de esta forma. Entonces, check. Ya sabemos cómo hacer comunicación con NemPipe. Lo otro sería la parte de serialización de serialización. Entonces, ¿qué sería la serialización de serialización? La serialización es el proceso de convertir una estructura de datos compleja en algo más simple o plano, que comúnmente ocurre en aplicaciones que tienen que enviar y recibir información.
Por ejemplo, si yo pongo acá esta estructura de datos, esto es un JSON, donde tiene el order ID, tiene el nombre del producto, la cantidad, el precio. Entonces, lo que yo puedo hacer es serializar esa estructura de datos para el momento que yo la transfiera por la red, pues entonces, digamos, el resultado me permita, pues, manejarlo de una forma más simple. Al momento, si yo quisiera deserializar ese componente, pues simplemente hago la operación inversa. Y de esta forma, pues yo puedo transferir o mover. Muchas aplicaciones utilizan esto para manejar diferentes procesos. Entonces, ¿cuál es el problema de la serialización y la deserialización? Que pudiera ser insegura. En donde yo tengo un componente que voy a serializar y ese componente que voy a serializar es manipulado por el usuario. O sea, el usuario tiene interacción con ese componente, ya sea una orden que yo le pueda cambiar el precio o algún componente, digamos, que esté en el control del usuario. Al momento de yo serializar la data, yo puedo agregar código malicioso, como lo pueden ver aquí en la gráfica, y él va a serializar mi código malicioso. Cuando la aplicación de forma interna quiera trabajar con ese código, pues lo que tiene que hacer es deserializar ese componente. Al deserializar el componente, pues también va a deserializar el código malicioso y el hecho de que una aplicación haga una deserialización sobre un código malicioso puede permitirnos a nosotros ejecutar código en el equipo. Ese código puede ser leer archivos, digamos, transferir el archivo, tener ejecución de comandos en el sistema, puede ser hacerle una denegación de servicios. Hay bastante cosas que se pueden hacer con el tema de la deserialización desde un punto de vista general. Entonces, lo que hice fue que tomé el componente, digamos, de la serialización y o sea, el componente de NumPy y el componente de la deserialización para tratar de ejecutar código, digamos, entre procesos. Entonces, este es el mismo ejemplo del NumPy, pero ahora en vez de transferir un archivo, lo que vamos a hacer es que vamos a serializar un componente. El servidor va a deserializar lo que sea que le envíe el cliente. Ese es el trabajo del servidor, deserializar el componente, como lo pueden ver acá en la imagen. Entonces, del lado del cliente, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a serializar nuestro código malicioso, por decirlo de alguna forma. En este caso, nos conectamos al pipe y vamos a ejecutar este pedazo de código. Este código viene de la investigación del equipo de White Security y este de aquí arriba es de James Fortune, que es parte de los componentes para la serialización. Entonces, una vez yo serialice el código, fíjense que lo que voy a hacer es que voy a ejecutar la calculadora, se la voy a mandar al servidor y el servidor debería poder al final ejecutar la calculadora. O sea, deberíamos ver un pop-up de la calculadora cuando tengamos, digamos, el código ejecutado. Aquí tengo el servidor y tengo el cliente. Ejecuto el servidor, estoy aquí escuchando y al momento de yo ejecutar el cliente, como pueden ver, ejecuté la calculadora. Y de esta forma, pues, básicamente, lo que me permite hacer a mí, en este caso, es combinar dos componentes de lo que estoy aprendiendo. Combiné la comunicación de NumPy, ya sé cómo comunicar con NumPy, y lo otro fue que combiné con deserialización. Y básicamente los dos componentes están trabajando en conjunto, en donde puedo transferir un componente serializado, deserializo el componente, que bueno, en este caso es un componente malicioso, y se ejecuta el comando. Súper bien, hasta ahora ya tenemos check dos de las cosas que necesitamos aprender. Lo próximo es el DNSPy. DNSPy ya yo tenía, digamos, cierta experiencia trabajando con él. Para los que no conocen qué es DNSPy, es una aplicación que nos permite descompilar código en .NET. En pocas palabras, extraer el código fuente. Pero más allá, esta aplicación nos permite incluso crear breakpoints, compilar aplicaciones, modificar las aplicaciones en tiempo real. Y es súper útil. Yo creo que esta es una de las herramientas de análisis.NET eh, mejores que hay al día de hoy. Y súper importante que aquellas personas que les guste todo este
tema de análisis de binarios y demás, pues seguramente ya están familiarizados. Y si no, pues es un buen inicio para poder comprender cómo funciona el código. Una de las bellezas del DNS Pipe es el tema de editar, digamos, en runtime las aplicaciones. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora con TinyWall. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Lo que quiero validar ahora es que cuando yo corra el TinyWall, yo tenga el componente de deserialización ideal para yo poder ejecutar código, digamos, a través del TinyWall. La forma, digamos, más simple de hacer esto es corriendo la aplicación, digamos, en mi laboratorio en tiempo real y ver cómo ésta interactúa con el sistema. Elegir un punto de inserción y una vez tenga ese punto de inserción, pues entonces corro el comando. La mayoría de este research, pues como ustedes saben, lo hizo ya el equipo de CodeWise Security. Básicamente lo que yo hice fue replicar. Ellos fueron explicando punto a punto y obviamente pues el trabajo que le queda a ustedes y a mí fue replicar esto. Entonces, este es DNSPipe. Voy a abrir, digamos, el TinyWall Firewall. Como pueden ver aquí, esta es la aplicación. Y básicamente esto me da todo el código fuente. Yo pudiera ir al entry point, como pueden ver acá, estoy en el main de la aplicación y pudiera hacer búsqueda de métodos, procesos, lo que sea. Aquí estoy buscando un método particular, que es el método que quiero utilizar para inyectar mi código, que es este que está aquí. Este componente, pues, digamos que va a tomar una porción, un buffer, y va a ejecutar ese buffer dentro del TinyWall. Voy a correr el TinyWall Firewall. Como pueden ver aquí, lo voy a ejecutar. Y aquí estoy haciendo un breakpoint. Básicamente el programa se va a parar cuando llegue a esa instrucción. Aquí, en la parte del buffer, lo que yo tengo que hacer es utilizar GSO Serial. Y en GSO Serial voy a seleccionar el Gaget, que es el Type Confuse Delegate, que fue el mismo que vimos en el código que hice, y el comando que voy a ejecutar. En este caso voy a hacer un whoami y ese contenido lo voy a poner dentro del folder tools. Y lo voy a poner como binary formatter. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a poner una instrucción de .NET System Convert from Base64 Stream para que él haga la conversión de ese componente a bytes. Una vez lo hace, pues lo que voy a tener que cambiar es la cantidad. En este caso, la cantidad varió de tener 0 pues, a tener el número de bytes que están ahí. Eso está listo. Lo otro que quiero hacer es validar que no esté este archivo creado. Vamos a usar el type para confirmar que el archivo no existe. Ahí no está el archivo. Y entonces vamos a ejecutar la aplicación. Le vamos a quitar el breakpoint para que corra sin problema y listo. Si se ejecutó de forma correcta, deberíamos tener el Netty Authority System y efectivamente ahí lo tenemos. O sea que confirmamos que al momento de nosotros serializar este objeto y enviárselo a la aplicación de TinyWall, entonces podemos crear la ejecución de comandos. Excelente. Aquí creo que bien. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos comunicación NemPipe, tenemos la parte de serialización, tenemos el uso del DNSPipe para el análisis del .NET y la ejecución de comandos como Entity Authority System. Lo último que nos resta es modificar la ruta del ejecutable. Digamos que para mí este componente fue uno de los más interesantes. Porque fue el que más lucha me dio, como diríamos en Dominicana, el que más brega me dio. O sea, la verdad es que fue un componente que requirió un poquito más de esfuerzo mío para yo poder comprenderlo. Entonces, ¿cuál fue mi acercamiento hacia comprender cómo funciona? El PEB, Process Environment Block o bloque de entorno del proceso. Esta, digamos que es una estructura de datos que utilizan las aplicaciones para tener informaciones de los procesos. La lista de los módulos que están utilizando, los argumentos, las DLL, los valores de la línea de comando, lo que sea, ustedes lo pueden sacar de acá. Entonces, ¿cuál fue mi idea para poder entender cómo funciona y luego poner esto en el programa? Lo primero que yo hice, bueno, antes de automatizar algo,
tengo que entender cómo funciona manual. Y para hacer esto utilicé un post de Red Team Experiments, digamos que es un blog que comparte muchísima información de Red Team de forma general, está lleno de muchos casos de usos, ejemplos. Y pues en este caso, él tenía un ejemplo de cómo hacer uso del PIB de forma manual y hacer la manipulación de enmascarar o falsificar ciertos componentes dentro de un proceso en forma particular. Si bien es cierto aquí, por ejemplo, yo les estoy poniendo un enlace a algo de forma puntual, la verdad es que antes de tú caer en un enlace, pues tú caes en 4 o 5. En este enlace hubieron cosas que no las encontré, que tuve que buscarla ya sea en el sitio de Microsoft de forma oficial, otros ejemplos que alguien más publicó. Pero el punto es que en este proceso de investigación no necesariamente vas a encontrar todas las respuestas en un lugar. Y comúnmente lo que me pasa a mí es que empiezo a leer algo, leí, qué sé yo, el post completo, entendí el 70% de lo que se decía o el 60% de lo que se decía, lo otro no lo entendí. Puedo buscar otro ejemplo de alguien más que lo explique de otra forma, porque quizá hubieron elementos que el autor, eh, digamos, supuso que ya yo manejaba de cierta forma y no lo explicó de forma detallada. Entonces, ahí yo tengo que irme a otra fuente para tratar de obtener esa información y completar un poquito ese proceso. Y es lo que precisamente me pasaba o me pasó durante esta investigación y me pasa cada vez que hago algún tipo de investigación. Bien, entonces, lo que hice fue tratar de simular el ejemplo de tomar un proceso y ese proceso, digamos, cambiarle la línea de comando, cambiarle los componentes para que fuera enmascararlo. Vamos a ver cómo pasó esto. Aquí yo tengo un Notepad. Como pueden ver aquí, tengo un programa en Notepad. Voy a atachar ese proceso al WinDB, que es básicamente la utilidad de Microsoft que nos va a ayudar a nosotros a trabajar con esto. Ejecutamos el comando para ver, digamos, todos los módulos. Y acá, yo sé que voy súper rápido. Déjame incluso yo pararle un poquito el video para que lo puedan comprender. Aquí yo tengo la estructura digamos, del proceso. Y en la estructura del proceso, lo que yo quiero hacer es ver todos los componentes de esa estructura. Y para eso voy a utilizar este comando. Entonces, acá, si... Ok. Ok. Entonces, aquí yo puedo empezar a ver subestructuras. Entonces, del PBE yo voy a Process Parameter, que digamos es otra de las estructuras que hay. Y luego entonces voy a la parte de la línea de comandos, en este caso. Como ustedes pueden ver en la imagen, aquí yo tengo que es Notepad++. Sin embargo, yo puedo modificar esa instrucción seleccionando, digamos, el lugar de donde quiero hacer la modificación y lo cambié a calculadora. Ahora, Notepad, según el PBE, es calculadora. Y vamos entonces a hacer la modificación. Si yo cierro Program Explorer, lo vuelvo a abrir y busco calculadora, ahí como pueden ver, estamos corriendo ahora Notepad como si fuera una calculadora. Y de esa forma, pues lo puedo hacer manual. Y no solamente con el command line, o sea, básicamente esto es un proceso que vive en el entorno del usuario y tú pudieras modificar cualquier componente que haya dentro de digamos, dentro del PBE. Otros casos de uso que comúnmente lo que les gusta la parte de bypass han tenido que trabajar es el caso del ANSI, que también, digamos, guarda cierta relación con componentes que viven dentro de los procesos. Y entonces, digamos, son casos de uso similares a la hora de ustedes tener que hacer ciertas manipulaciones. El caso de AMSI, digamos, una DLL y hay que pacharla, pero, digamos, me guarda cierta relación un elemento con el otro. Entonces, ok, ¿cómo hago un programa para esto? En el post, ellos decían que no había un programa en C# que lograra esto. Y lo que ellos hicieron fue que tomaron el Masquerade PBE de
Fuzzy Security, que ya lo había creado, pero estaba creado en PowerShell. Entonces, como ya él había hecho todo este trabajo y ya estaba creado en PowerShell, lo que hicieron ellos fue que tomaron el PowerShell, inyectaron PowerShell dentro del C# y ejecutaron desde ahí. Les soy honesto. En ese momento yo no sabía cómo hacerlo. Y aparte de que no sabía cómo hacerlo, no quise investigar cómo hacerlo. Lo que hice fue que dije, bueno, el código parece complejo, la verdad. Ustedes ven el Masquerade PB y los que no son muy, digamos, no tienen tanto de developer, pueden ver que hay cierto nivel de complejidad en el código. De todas formas, lo que traté luego de hacer es convertir el código de PowerShell a C#. Tampoco tuve éxito. Para mi suerte no tuve éxito. Y les digo para mi suerte porque la verdad es que en tener que hacer la conversión de el Masquerade PBE de PowerShell a C#, para mí fue una experiencia de aprendizaje bastante buena. Creo que de todo el proceso, aquí fue que más aprendí y fue la parte que más disfruté. Porque empecé, digamos, a tratar de convertir el código de PowerShell a C#. Es relativamente sencillo. Sin embargo, empiezan a caer componentes que tú tienes que buscar cómo hago tal cosa en PowerShell, cómo la hago en C#, esta variable, cómo la llamo en C#, cómo hago el while loop, el for loop. Y así, pues, fui construyendo línea por línea, componente por componente, entrando al WinDB, viendo cuál era el resultado que tenía, imprimiendo en la pantalla. Y la verdad es que fue muy gratificante hacer todo esto. Lo que me permitió, pues, finalmente, después de varios días de trabajo, poder reproducir ese código a C#. Y como pueden ver en la imagen, pues al final, en la parte que está en verde, pues yo transformé el programa que estaba digamos, en otro directorio y lo puse como si estuviera ejecutándose en Notepad, que para mí fue, como ven en el GIF, o sea, fue como, wow, genial. Y digamos que es parte del el esfuerzo que al final tú tienes luego de que intentaste hacer algo, trabajaste en algo y lo lograste. Y esto, pues, como pueden ver, fue un aprendizaje, fue algo que yo quise hacer, algo que decidí investigar. Al final de cuentas, pues, pagó sus resultados, obtuve los frutos que quería y pude crear el Masquerade PBE en C#, que, pues, digamos, no existía el código y yo, pues, lo logré, lo pude crear. Este POC está en mi GitHub público, o sea, pueden ir y ejecutarlo, ya no tienen que hacer el proceso. Si quieren volárselo, pues perfecto, y lo hacen también. Genial, lo pueden hacer. Y aquí pues ya tenemos los 4 puntos. Tenemos la comunicación vía NumPy, tenemos la serialización, deserialización, ya entendemos que nuestro código de JSON serial, el que podemos ejecutar, y también sabemos cómo podemos hacer la modificación de la ruta. Súper. Volvamos otra vez al principio. Somos el atacante, tenemos acceso directo a un equipo que tiene el TinyWall Firewall instalado. Lo que hacemos es modificamos nuestro exploit, como ya sabemos, con el Masquerade PBE de C# que creamos y nos hacemos pasar por el TinyWall Firewall. Luego, pues convertimos nuestro exploit, PowerShell o lo que sea, la verdad, lo pasamos por el JSON serial y tenemos nuestra serialización. Enviamos eso al pipe y esto nos va a permitir a nosotros, pues, ejecutar comandos. Así que vamos a verlo funcionando ya en vivo. Aquí tengo el TinyWall. Ups, ok, me engañó. Ok, aquí tengo el TinyWall Firewall. Como lo pueden ver acá, lo cierro. Y el código en C# lo que hace es que primero enmascara el proceso para que seamos el tinywall.exe y luego entonces creamos el cliente que nos va a permitir conectar al tinywall controller, que es el pipe que escucha a tinywall.
Como lo hicimos en la vez anterior, pues vamos a crear esta porción de código. En vez de calculadora, pues ahora lo que queremos ejecutar, en este caso es nuestro exploit. Puede ser PowerShell, puede ser Netcat, puede ser un ejecutable, lo que ustedes quieran. Y estoy escuchando en el puerto 444. Lo que voy a hacer es usar Netcat. Aquí tengo el exploit. Lo ponemos acá. Cruzamos los dedos, ejecutamos. Tenemos un shellback y vemos quiénes somos. Somos NT Authority System. Este es el momento donde aplaudimos y súper contento. La verdad es que ver ese NT Authority System luego de varios días, quizás semanas de trabajo, fue súper gratificante. Y la verdad es como ustedes pudieron ver, fueron piezas que fui uniendo en el proceso de aprendizaje que al final me permitieron reproducir este exploit. Lecciones, consejos. Exploren su curiosidad. Me pasó cuando descubrí la primera vulnerabilidad en FortiGate y otras cosas que también he descubierto que no necesariamente tienen un CVE. Tengo una curiosidad, una corazonada acerca de algo y decido investigarlo un poquito más. Y eso comúnmente me llega a diferentes resultados. Identifican cómo mejor ustedes aprenden y cómo se sienten más cómodos, ya sea haciendo, sea leyendo, mirando videos, haciendo diferentes cosas y háganlo. Pero traten de maximizar en donde ustedes saben que les saque más provecho, aunque sea más trabajoso para ustedes. Consiguen un amigo o una amiga a quien ustedes puedan preguntar. Siempre es bueno tener personas a las cuales pedir un consejo, pedirle orientación, decirle, mira, ¿cómo hago tal cosa? Porque puede ser que lo que para ti es muy fácil o para ti es muy difícil, para otro es súper sencillo. Entonces, cuando tú tienes a alguien a quien preguntar, es bastante bueno y, digamos, facilita mucho todo este proceso. Aprovechen cada oportunidad de ustedes fallar y de equivocarse para aprender. Yo aquí fallé muchísimo. La verdad es que simplificarlo en una hora tengo que ignorar muchas de las experiencias que tuve. En NumPy yo, por ejemplo, conseguí un programa para capturar el código y poder ver la comunicación entre procesos. Vi muchísimas charlas de diferentes autores que hablaron de NumPy, charlas de gente que hablaba de serialización, charlas de gente que hablaba de DNSPy. O sea, fue bastante el proceso, aunque digamos de aquí se ve muy straightforward y no se pierdan o no se sientan mal cuando ustedes fallan. La verdad es que fallar, errar es de todos. Y en cada vez que nosotros erramos por alguna razón, pues tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. De mi lado, pues ha sido todo. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá el tiempo conmigo. Gracias al equipo de Sombrero Blanco. Así que nada, voy a dejar este espacio para cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias, Julio. Excelente charla, muy motivante. Mira, tenemos algunas preguntas, las voy a poner por pantalla. Por ejemplo, esta. Te explico acá. No es un tema de seguridad, el tema de la serialización. Es un tema de gestión desde el punto de vista de desarrollo, de la persona que hace el desarrollo. Porque serializar es como tú decir que tú guardas tu password en un base 64. O sea, eso no es seguro porque eso se puede revertir. O sea, la serialización es revertible. El tema de que se usa para que las personas o los desarrolladores puedan manejar datos que tienen que, para evitar transformar los datos en el camino. Imagínate que tú quieres transferir una base de datos, un archivo, que la estructura es muy compleja. Entonces es mejor tú serializar ese componente y enviarlo. Y así cuando llegue al destino, pues el destino se encarga de hacer el proceso inverso. Pero no es necesariamente un punto no es seguro, digamos, el tema de serialización. Es más por un tema de proceso y desarrollo que de seguridad de manera general. Otra pregunta. Esto es aplicable a Windows puntualmente. Si tú tienes un servidor en AWS que está en Windows, pues obviamente va a ser aplicable.
pero esto es puntualmente para el sistema operativo Windows. El CVE, en este caso, ellos hicieron unas modificaciones en el proceso, o sea, en la interacción del componente que se serializa de forma puntual. No tengo, digamos, todos los detalles. Sí, el autor dijo que la forma en que se resolvió el problema pudiera haber dejado un hoyo. Él, en pocas palabras, él dijo, hay un hoyo. Digamos, en la forma en que lo resolvieron, pero no publicó detalles. Pero la forma, digamos, puntualmente no te la tengo a mano. Digamos, sí, lo poco que recuerdo en ese momento era que estaba relacionada con los privilegios y un cambio de privilegio en el pipe. Pero puedes ver en la presentación que ya está disponible en mi GitHub. Pueden entrar a mi GitHub y ver la presentación. Ahí está el enlace a la publicación oficial y ahí ellos tienen un poquito más de detalle. Otra. ¿Cuántas HH? No entiendo. Horas hombre, o sea, tiempo de trabajo. Ah, ok. Te digo, pues bastante. Yo tengo un problema de que me pongo a hacer algo difícil, o sea, le invierto mucho tiempo. Te diría, o sea, yo duré posiblemente una semana trabajando en esto y de esa semana posiblemente invertí 8 horas, entre 5 y 8 horas diarias haciendo todo el proceso de investigación. O sea, te diría que quizá unas 40 horas posiblemente. Si estoy comenzando en Ethical Hack, ¿desde dónde puedo obtener licenciatura? Mira, el tema de hacking, hay mucho contenido al día de hoy en español. Yo creo que la comunidad española ha ido evolucionando y al día de hoy tenemos mucho contenido en Internet. Hay muchos canales desde el punto de vista de tú aprender. Ya el tema de licenciatura pues va a depender mucho quizá del país donde estés y las universidades que tú puedas optar. Comúnmente las universidades no tienen una licenciatura en hacking. Tú vas a tener una licenciatura en tecnología, en informática, y pues ahí tú te puedes especializar en ciberseguridad o te puedes especializar en hacking, pero yo te sugeriría mejor optar por un curso o certificación de hacking que te ayude a comprender más. Si lo fuera a hacer yo me iría por aprender de un modelo estructurado, digamos, punto a punto, alguien que me pueda enseñar cómo inicio y cómo termino. Y eso comúnmente lo vas a ver en diferentes cursos que puedan aparecer ahí en Internet. Serializar es algo así como empaquetar data para poder transferir. Correcto, es así. Ya, esa fue la última pregunta. Julio, muchísimas gracias por tu disposición, por tu tiempo, por enseñarnos. Para las personas que preguntan, bueno, todos los videos de la charla se van a subir después a YouTube, no hay problema, y se van a difundir por las diferentes redes sociales. Julio, excelente. agradecido. Nos estamos viendo próximamente. Bueno, sigan el canal de YouTube de Julio, ponen Julio Ureña o Blind Text por YouTube y lo van a encontrar y van a ver todo el contenido. Para la persona que estaba preguntando por dónde comenzar, yo creo que igual sería bueno que empiece a ver todos estos videos porque material de calidad y gratis hay en Internet, es cosa de buscar. Así que no hay problema en ese sentido. Muchas gracias, Julio. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes ahí por la invitación y bueno, nos mantenemos en contacto. Un abrazo. Abrazo.